Ok chicos, yo Liton por aquí y hoy tengo un video diferente a todo lo que yo llevo ya tiempo haciendo, publicaciones de alegría, de felicidad, etcétera. Quiero contarte lo que me pasó justamente hace un año. Justamente hace un año, de hecho a finales de febrero del 2024, tuve el borde de la muerte por una neumonía. Y te quiero contar justo lo que me pasó y te voy a dar mi testimonio de lo que yo viví. Al final puedes entender de que fue cierto, de que no. Yo te voy a contar lo que yo viví y cómo fue mi contacto con Dios, cómo sentí que Dios me habló y superé esta enfermedad que me llevó al extremo. Te voy a contar. Resulta que yo no sé si está relacionado o no. Yo no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. De hecho, los doctores no lo descartan, pero tampoco saben qué decirme. Así que si tú tienes una idea, déjame en tu comentario. Resulta que a mediados de febrero, de exactamente el 12 de febrero del 2024, yo, como todos saben, estoy haciendo mi Transpirenaica. Y atravesando uno de los bosques de Cataluña, me encontré con un nido del gusano procesionario, de la procesionaria. Bueno, yo como veía cómo se estaban comiendo el pino, pues dije, mierda, tengo que defender el pino. Y no se me ha ocurrido nada más que darle con el bastón mío de senderismo al pino o al nido. Yo sentí cómo salían muchas pelosillas. Como hacía viento, también sentí como esas pelusillas pues me iban a mi cara. Las inhalé de manera ingenua o sin darme cuenta y todo queda ahí. Resulta que unos 15 días más tarde, ya a finales de febrero, principio de marzo, yo empiezo a sentirme mal, empiezo a darme fiebre, empiezo a tener mucha flema, empiezo a tener mucha mucosidad y fiebre. El punto es que llegué a tener fiebre de 40 grados. Yo sentía que cada vez tenía más flema, yo cada vez tosía más y me faltaba el oxígeno. El punto es que tras 3 días tumbada en una cama, durmiendo, no me sentía nada bien, pues mi esposa me dice, tienes que ir al médico. Efectivamente, yo voy al médico y el médico me dice, no, hombre, que yo no me oculta y nada, no encuentra nada extraño. Me dice, mira, esto debe ser una gripe, tómate un ibuprofeno, esto vamos a sacar la mucosidad y ya me contarás cómo vas. El punto es que me voy y esa misma noche vuelve la fiebre de 40 grados. Yo durmiendo me levantaba sudando, empapado de sudor, un sudor frío, náuseas. Yo la verdad que me sentía muy mal. Cada vez podía respirar menos. El punto es que mi esposa me dice al día siguiente, mira, yo voy a llevar a las niñas al colegio, tú descansas, de manera que te quedes aquí reposando, descansando. Le dije, mira, te lo voy a agradecer porque de verdad me siento muy mal. Repito, yo llevaba ya 3-4 días de haber ido al doctor, que me dijo, todo está bien, no pasa nada. El punto es que yo ya no podía respirar, me costaba... Por ejemplo, tosía, con tosía salía ya no verde, salía marrón. Bueno, el punto es que mi esposa se lleva a mi niña al colegio y cuando regresa me encuentra muy mal en el sofá. Tenía en ese momento una saturación de 92%. Apenas podía respirar. Yo estaba pálido. Así que mi esposa me dice, no, vamos al médico. Me cambia, llego al médico, fuimos a emergencia. Cuando llego a emergencia,
El doctor ve que tengo saturación en un 92%. Me acostaron en una camilla, inmediatamente me pusieron una máscara de oxígeno y me empezaron a dar antibiótico intravenoso. El punto es que cuando me daban ese antibiótico y un medicamento para que mis pulmones se expandieran y el oxígeno pudiera entrarme, o el antibiótico pudiera entrarme, pues el broncolítico que me estaban dando podía expandir y pudiera hacer su trabajo. El punto es que mientras me hacían eso, empiezo a vomitar. La bilis, era un vómito amarillo. Y me siento mal. Bueno, el punto es que me dejan reposando después del medicamento y me siguen sacando sangre y me dicen, mira, yo estoy felizmente casado y desde que estoy con mi esposa, soy fiel a mi esposa y no he estado con nadie más que no sea mi esposa, y así será hasta que cerremos los ojos. Pero bueno, viene una enfermera y me dice, mire, discúlpeme, pero el protocolo indica que aparentemente tienes una neumonía, vamos a hacerte unas placas ahora, pero el protocolo europeo dice que te va a hacer una prueba de SIDA. Dele, no hay ningún problema, vamos allá, hágame la prueba. Me hacen la prueba, me sacan sangre. Allá contaré los resultados más adelante. El punto es que luego yo sigo, me siento mal, la fiebre no me baja, sigo vomitando y bueno, el punto es que me llevan a hacer una placa de pulmones y cuando me dan los resultados me dice el doctor, mira Jordi, tú tienes una neumonía de 3 focos en los pulmones, tienes un pulmón entero mal y la mitad del otro. Desde el COVID nunca habíamos visto una neumonía como la tuya, tan fuerte. O sea, una neumonía de caballo, fueron sus palabras. Claro, tú comprenderás cómo yo me sentí. Yo, doctor, no me diga esto, mira, yo hago senderismo. Bueno, no sabemos cómo quedarán tus pulmones cuando pase esto. Normalmente quedan secuelas y debe estar preparado. Nada, me encomendé a Dios y cerré mis ojos. Doctor, haga lo que tenga que hacer. Empezaron a medicamentos, me hacen pruebas, me sacaban sangre. Y el punto es que me dice el doctor, después de 6 horas, yo, doctor, yo podría ir a mi casa en el día de hoy. Me dice, mira, todo depende cómo tú sigas avanzando. Ya no tenía fiebre. Bueno, el punto es que me estaban dando cada X tiempo, bien cerca, me daban el oxígeno con el medicamento. Bueno, el punto es que en una de esas me empiezan, yo estaba loco por ir, me dice, mira, no te apures, te doy esto de oxígeno y luego te vas para la casa. Ok. El punto es que él empezó a darme esta máscara de oxígeno y cuando empieza a darme esta máscara de oxígeno yo empiezo, no podía respirar. Me dice, no, Jordi, escúchame, tú no te puedes ir de aquí. O sea, que no puedes irte de aquí. Así que te vamos a dejar interno en el día de hoy y vamos a ver cómo tú vas con estos antibióticos intravenosos, pues vamos a ver cómo tú vas recuperándote. Bueno, ok, no hay problema. Doctor, nada, lo hacemos. Llamo a mi esposa, le explico, mi amor, me está pasando esto. Ella estaba todo esto en emergencia, sin poder saber nada. El punto es que ella sube a emergencia, me ve y me dice, ¿qué tú quieres cenar? Yo quiero un hamburguesa. Yo quiero una hamburguesa, tráeme una hamburguesa. Vamos a internarlo. Mira, mamá, gracias. Porque yo no comí nada el día entero. Ya me sentía mucho mejor. Me llevan en el hospital clínico a una sala, a un pabellón, del cual yo no recuerdo el nombre, donde es, diríamos, el limbo. Ni estás interno oficialmente, ni estás dado de alta. Es como donde tú pasas la noche a ver cómo va todo camino, cómo te vas recuperando. El caso es que, perfecto, paso en la noche y me sentí muy raro porque yo me acuerdo que le preguntaba a la enfermera, ¿aquí hay fantasmas? Y la enfermera me decía, bueno, sí, aquí pasan cosas raras, hemos visto niños,
He escuchado sonido. Yo, mierda. Bueno, el caso es que nada. Yo intento cerrar los ojos como puedo, pero por supuesto me sentía muy mal. Y a la izquierda mía había un señor y el señor gritaba, estaba muy mal, muy mal, muy mal. De hecho, tuve que ver cómo lo amarraban, cómo él era violento con la enfermera, un señor mayor ya bien malito. Bueno, nada, cuando eso, nada, se acaba, paso la noche como pueda, yo en una cierro mis ojos, digo, tengo que dormir. Cierro mis ojos y cuando yo cierro mis ojos inmediatamente, yo veo, o sea, ¿verdad? No, estoy abierto, lo cierro y veo como eh, la enfermera que acabo de ver cuando abro los ojos, cuando lo cierro, la enfermera debe estar ahí. Pues yo veía cómo todo se tornaba negro y como colores brillantes y veía dos niñas como si me estuvieran viendo. Abrí los ojos y no había nadie. Yo, mierda. Bueno, cierro los ojos y veo a las dos niñas y yo veo como que me transformo, me transporto a otra dimensión. Fue una sensación muy desagradable, muy, muy, muy desagradable. Pero no es aquí donde se complica la historia. Paso la noche, el día siguiente viene mi esposa, viene mi amigo Lorenzo, mi amigo Antonio, me visitan, están conmigo. Bueno, chicos, yo no he pegado sueño, no he pegado una hora nada más dormido. Tú a ver mañana me vas a decir que no me van a dar alta porque tengo taquicardia, porque cuando yo no duermo me da taquicardia. La noche aquí es muy dura, desesperante. Si hubiese estado en mi casa, seguro que hubiese dormido, porque yo me siento mejor. Esto es ruido, el ruido viene, gente hablando. Sí, ahora mismo. Esto así todo el tiempo. Bueno, sigamos. Y se acercan a mí y me dicen, mira Jordi, tú puedes tener lo que se llama el alta hospitalaria. ¿En qué consiste? Consiste en que te vas de aquí, del hospital clínico, pero en tu casa estás interno. Vas con tu vena puesta, vas con una serie de medicamentos, tu máquina del oxígeno, y resulta que 3 veces al día pues va el doctor, una enfermera a tu casa a evaluarte y por videollamada, te damos un iPad y por videollamada pues te vamos verificando tus métricas, tu saturación, todo eso. El caso es que me dicen, ¿te interesa? Yo, claro, lo que yo quiero irme de aquí, sí. Bueno, me dan el alta hospitalaria, llego a casa con un saturador de oxígeno, con una máquina que me dan el clínico para yo ponérmelo y respirar, y con donde meto los medicamentos, me dan los antibióticos inyectables, porque la enfermera viene a la casa todos los días a ponérmelo. Hola Lorencito, muchas gracias por preguntar. Bueno, pues mira, sí, tenemos aquí el nebulizador. Cuando vienen, enganchan el suero aquí, yo me siento aquí y aquí en el brazo me ponen la vía. Entonces, con este iPad está conectado al hospital. Entonces me mide por internet la presión, la temperatura y y la saturación. De hecho, te voy a hacer un video ahora porque me toca hacerlo. Ahí me dice la medicina que me toca. Aquí tengo ya la medicina. Y Lorencito, así vamos, pero esto es mucho mejor, gracias a Dios. Mucho, mucho mejor. Y aparte de eso, me daban también saturación, eso, y un termómetro. Yo debía pues ir midiéndome la temperatura. Y a medida que yo lo iba digitando en el iPad, pues se iban registrando. Y un doctor telemáticamente iba viendo cómo iban mis medidas. Bueno, chicos. ¿Qué no, Rafa? En el día de hoy ayer fue Alejandro que me vino a cuidar. Padre, que no. A cuidar. Gracias Alejandro por cuidarme. Hoy tenemos a Rafa que me viene a cuidar hoy también. Pero bueno, Rafa, te puedo dormir tranquilo, no pasa nada, yo estaré aquí afuera. Rafa ya me ha mirado la presión, me ha mirado ya el corazón, saturación de oxígeno. Digues. Sí? Vale, ara et trucaré a tu, vale? La trucaré amb ella, perdó.
Ara, dona'm un segon que estic amb en Jordi Felipe a trucada, ¿vale? Ara us truco a vosaltres, ¿vale? Vinga, fins ara, adeu. Pues lo dicho, Andrea vendrá, de hecho... Y de hecho me llamaban, fue de verdad, yo recomiendo el alto hospitalario del clínico con los ojos cerrados. De hecho te voy a enseñar ahora el video cómo funciona todo el proceso. Yoli, miren lo que estoy ahora mismo. Me siento mucho mejor. Casi me iba la semana pasada, Yoli. Casi me iba para el otro lado. Pero nada, aquí estamos, echando la batalla. Muchas gracias por tenerme presente, muchas gracias. Lo recibo con mucho cariño. Y así mismo, a preparar la próxima aventurilla. Hasta que, bueno, cuando me dan de alta oficialmente, pues vienen, me quitan la vena y se acabó. O sea que sí, claro, yo en ese tiempo no puedo salir a la calle, yo estoy interno, claro, porque estoy en mi casa, no puedo salir a la calle, no puedo hacer nada brusco. El punto es que ¿dónde viene lo más fuerte de esta historia? Lo más fuerte de esta historia viene cuando llego a casa esa noche, o ese día, esa mañana, yo estaba muy agotado, porque no había podido dormir bien toda la noche, porque cada vez que cerraba los ojos había una niña viéndome en el clínico. Y el caso es que cuando cierro los ojos, yo siento que yo todo como que se derrite. O sea, pero yo estoy despierto, no estoy durmiendo, no es un sueño, no. Yo hago así, cierro los ojos y lo que estaba viendo delante de mí es como que estoy viendo el móvil ahora, ¿verdad? Con la cámara, es como que estoy viendo la cámara ahora con lo que estoy grabando. Cierro los ojos, la cámara debe seguir ahí. Bueno, no, pues como yo cerré los ojos, yo veía como todo, como que se derretía y se ponía todo oscuro con luces lumínicas. Y yo abría los ojos y decía, mira, que ni aquí voy a dormir, no, que yo estoy muy mal. Bueno, el punto es que yo dije, no, tengo que cerrar los ojos, que tengo que descansar. Me cierro los ojos y cuando cierro los ojos siento que yo voy como un carrusel y voy y yo como que, wow, como si me lo pasara bien, pero sabía que yo no me sentía bien. Y bueno, de buena primera yo veo una máscara, una cara como de un demonio. Pero yo lo repito, yo no estoy durmiendo, yo estoy despierto, simplemente con los ojos cerrados. Y yo veo la cara de este demonio que se me queda viendo y me dice, te estoy viendo. Y yo decía, no, abrí los ojos, dije, estoy viendo todo a mi alrededor. Cierro los ojos de nuevo y veía este demonio que me decía, te estoy viendo. Y el caso es que yo empecé a orar, Dios, yo estoy contigo, Dios tiene el control de todo. Señores, cuando yo empecé a orar y a pedirle a Dios, yo sentí que una voz con mucha paz me dijo, Jordi, tengo el control de ti, no te preocupes, no te va a pasar nada. Y en este momento, yo elimino todo. Señores, yo lo cuento y me enojo. En ese momento, yo siento como ese demonio, esa cara de ese demonio desaparece de mis ojos y de mi cabeza y viene todo paz. Siento una paz hasta que abro los ojos y veo todo lo que ha ocurrido. Porque repito, yo no fue un sueño, yo estaba despierto. Y yo sentí muy claro esa voz que decía, Jordi, estoy contigo. Bueno, el punto es que cuando, cierro los ojos, señores, inmediatamente ya no vi nada más negro, no vi nada más lumínico, no vi ninguna sensación de nada. Y fue donde dije, wow, Dios, gracias. El punto es, chicos, que paso mi semana interno aquí en casa, me dan el alta y cuando me dan el alta me dice el doctor, me llama, me dice, Jordi, hemos visto tus métricas de saturación, de oxígeno, de pulmones, me hicieron incluso una placa. Óyeme, nunca habíamos visto un caso de una neumonía tan fuerte como la tuya, que te repito, desde el COVID nunca, dice, ni en el COVID vimos una neumonía como la que tú tenías y tú no tienes secuela de nada. O sea, lo tuyo es un milagro. Por eso yo creo y estoy seguro que Papá Dios estuvo conmigo. Y este es mi encuentro, quería simplemente contar esta historia y de verdad recomendar 100% la hospitalización domiciliaria del Hospital Clínico. Gracias Hospital Clínico por cuidarme y gracias a Dios por estar ahí conmigo. Chicos, esta ha sido mi historia, este es mi testimonio. Muchos dirán que fue efecto del medicamento, lo que ustedes quieran. Lo que yo puedo decirles es que cuando yo me puse a orar y a pedirle a Dios que me ayudara a eliminar ese demonio de mi cabeza, que yo lo veía cuando cerraba los ojos, inmediatamente desapareció el demonio, desapareció esa cara y sentí mucha paz. Medicamento o no, Papá Dios o no, cada cual cree lo suyo. Yo te cuento que
esta es mi historia. Gracias chicos por escucharme y nos vemos en otro video de Jordi Toms.